deben estar por ahí los chicos. Si querés, podés hacer un recreíto en el medio o no, eso Dale. como quieras. Para Y que, tengo hasta las 5, ¿no? y tenés, sí, hasta las 5. Yo me voy a ir un cachito antes, pero lo corto Tranqui. con el teléfono. Listo. Buenísimo. Quédate tranquilo. Eso, y para que ahí lo pongo a grabar, Dale. para que te quiero presentar. This meeting is being recorded. Bueno, ya lo conocen al doctor Ceballos, que estuvieron interactuando activamente en el chat y seguramente lo conocen de algún curso o porque es excelente anestesista. eh, lo conocen todos, seguro, pero yo quiero decir que en la especialidad lo admiramos un montón porque tiene una cabeza súper abierta, proviene de un grupo de investigación nosotros los llamamos los chicos de Pablo Otero, son todos unos capos y súper súper productivos. La verdad que es envidiable ver cómo trabajan en grupo y también, y los admiramos sencillamente. Bueno, gracias. Martín, además de ser doctor, es especialista en ultrasonografía. Él utiliza bueno, fue uno de los pioneros haciendo ecografía de tórax acá en Argentina y utilizan como herramienta a diario, como contó Santi Fuensalida, quien dio la clase de neuro que tuvimos hace poquito, utilizan la eco todos los días como herramienta en la anestesia. Así que, y se formaron, todos se formaron para eso. Así que, nada, los queremos mucho y sus clases son súper divertidas. Así que disfrútenla. Es una clase de tórax diferente, no tan tradicional. Así que, Eso seguro. Eso sí, seguro. sí, es hermoso, la da súper diferente. Seguro no escucharon una clase de tórax así, van a ver que les va a encantar. Súper, súper innovadora. Bueno, Y gracias, bueno, gracias Gaby por las palabras y gracias al grupo, a ustedes también que generosamente nos abrieron las puertas y fueron permeables que gente de otro palo se integrara. Para no, nosotros es no, como también súper valorable, ¿eh? somos Así así. que Nos encanta. gracias. No. Bueno, Bueno, Martín, todo tuyo. arranco. Gracias, gracias Gaby. Bueno, chicos, buenas tardes. Me pueden parar en cualquier momento, podemos cortar, charlar. La idea es que si algo no se ve, no se entiende, no sigamos avanzando. Es una presentación larga, ¿sí? Me costó mucho hacer recortes, cada vez más quiero como contar más cosas y cada vez más tengo más casos. Y la segunda parte sobre todo son casi todos casos. Así que nada, aprovechémoslo y nada, dispuesto a lo que necesiten, ¿sí? Yo ya les mandé la presentación, pero por las dudas hay un QR, les pido disculpas. Yo hasta último momento siempre estoy modificando las presentaciones, por eso es que vieron que anoche a la noche, a una hora muy no adecuada, les mandé la presentación porque quería que la tuvieran. La anterior igual si la miraban les va a servir porque es como un esquema, pero reorganicé todo distinto, ¿sí? Hace 2 días me lo replanteé distinto y bueno, y vamos a ver cómo funciona. Yo siempre empiezo las presentaciones con em, esta imagen que dice que somos criaturas visuales, que en general no, reconocemos y rememoramos los sonidos, las imágenes. Esto va de la mano un poco de que el pulmón es un órgano que tiene buenos sonidos. El pulmón, el aparato cardiovascular, dentro de la semiología, eso es importante. Que las cosas visuales permanecen quietas mientras que los sonidos se desvanecen. Trata de decir un poco que el generar imágenes nos va a posibilitar realizar buenos diagnósticos, o al menos está pensado desde esa idea. Lo vi en una presentación de humanos y me gustó mucho apuntado a la ecografía, ¿no? Como que tenemos que complementar las imágenes con la evaluación semiológica y un poco les vengo a traer eso también, que en tórax nos guste o no, tenemos que, antes de hacer una ecografía torácica, ponernos el estetoscopio, ocultar al perro, ver el choque, ver el frémito,
palpar la superficie costal, porque vamos a tratar de interpretar esas imágenes o esos artefactos. Como dijo Gaby, yo soy veterinario, inicialmente anestesiólogo. Hace mucho tiempo atrás, cuando empecé el doctorado, mi director de tesis me dijo en el año 2008, che, ¿por qué no incorporar la ecografía pulmonar, que es algo que nosotros estamos haciendo y está bueno? Me lo dijo el doctor Tussman, que es un anestesiólogo de humanos. Y la verdad que ahí la contacté a Gaby y a Elena, que muy generosamente, de hecho, siempre dejo 2 o 3 imágenes de ese momento, donde me empezaron a explicar un poco qué era el tórax, qué era la evaluación ecográfica del tórax a nivel del pulmón, tratando de pasar de un gran protagonista, que es el corazón dentro de la cavidad torácica, al pulmón, que es un órgano controversial, ¿sí? Yo hago anestesia, esencialmente. Hoy a la mañana llegué tarde ahora a mi casa porque estuve trabajando de anestesista. Hice 3 procedimientos anestésicos. En los 3 procedimientos anestésicos usé la ecografía, ¿sí? En 2 para hacer bloqueos y en otro para hacer una evaluación del paciente. Todas las imágenes de los pacientes que yo pongo cuentan con la autorización de la veterinaria o el veterinario actuante y de los tutores, ¿sí? Y algunas imágenes, como esta muy graciosa, las hice por inteligencia artificial, ¿sí? Que a veces, como decíamos con Gaby, está bueno y a veces es un arma de doble filo. 4 protagonistas, un contexto un poco machirulo, el de la ecografía pulmonar, pero bueno, es el contexto que un poco surge. 4 personas, las de los extremos son médicos, ¿sí? Daniel Lichtenstein, un emergentólogo y un terapista de humanos, que hace mucho tiempo introdujo la ecografía dentro del ambiente de los cuidados críticos, para tratar de responder algunas preguntas básicas, de las cuales fue un fehaciente defensor de la ecografía pulmonar. En el otro extremo, Giovanni Volpicelli, una persona más actualizada en el último contexto, que ha participado en los consensos, donde ha hecho el foco en lo que es la ecografía pulmonar. Figuras centrales que los habrán escuchado, Lisiandro y Boysen, 2 figuras que inicialmente comenzaron a trabajar juntos. La vida los separó, tanto físicamente como en sus conceptos, y es interesante que Boysen hace algún tiempo ha tratado de empezar a reactivar un poco lo que es la ecografía o el POCUS, ¿sí? Estos en general son padres del POCUS, que vamos a ver un poco qué es. Sin duda la ultrasonografía pulmonar, yo tiendo a cebarme, así que hablar como muy rápido. Les pido que me paren si algo no se entiende. La ultrasonografía pulmonar en medicina humana ha sufrido distintos consensos. Un consenso es esencialmente un grupo de expertos que se junte y diga, bueno, esta técnica ecográfica a nivel pulmonar, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el grado de avance? ¿En qué se ha estado utilizando? ¿Esto que trata de diagnosticar es adecuado? Fíjense que 13 años atrás, en el 2012, el primer consenso realizado, ¿sí? Donde Volpicelli era uno de los iniciales cabezas de grupo, encuentra que son esencialmente solamente tres cosas las que puede la ecografía pulmonar diagnosticar en medicina humana con certeza: el neumotórax, el síndrome intersticial y la efusión pleural. Algunos años después, 8 años después, un segundo consenso lo que trata de establecer esencialmente es, no fue un consenso, sino una guía de recomendaciones liderada por Buda. Trata de ampliar un poco el abanico y dice, bueno, sabemos que el neumotórax es importante, sabemos que la efusión también, sabemos que el edema pulmonar cardiogénico, empezamos a ver la fibrosis pulmonar y empezamos a trabajar sobre las atelectasias, sobre las neumonías, las neoplasias, perdón, las consolidaciones como grupo general, ¿sí? Dentro de las que tenemos las atelectasias, las neumonías, las neoplasias, el tromboembolismo pulmonar y la contusión. O sea, ampliamos el abanico de cosas que podemos ver. Nos pasó la pandemia de COVID, sin duda la ecografía pulmonar se redefinió y de hecho parte, no sé si ustedes recuerdan, pero parte del triage general era hacer una ecografía pulmonar para tratar de ver si había infiltrados. Bueno, en el 2023, un consenso que la verdad es que no lo había visto hasta hace unos meses,
da una serie de recomendaciones y de supuestos muy interesantes. Leer un consenso lleva tiempo, pero es interesante porque se analiza un poco las inquietudes. Es el primer consenso realizado por ingenieros, físicos y médicos especialistas en ecografía. O sea, tiene una triple visión de la disciplina. Y habla desde la inteligencia artificial, que es algo que vamos a tener que aprender a usar. Los equipos van a empezar a venir con módulos, de hecho ya vienen con módulos de inteligencia artificial, de cómo estandarizarla y protocolizar la imagen. Hablamos de pulmones, ¿qué son las líneas B? Cambiaron el foco y ahora la línea pleural es una estructura muy importante. Me asombró mucho algunos reportes de lesiones de la ecografía pulmonar o lesiones de la ecografía, muy interesante para discutir. ¿Cuál es la terminología? ¿Qué son las consolidaciones subpleurales? El POCUS incorpora el diafragma como una herramienta que había quedado dejada de lado, la incorpora. Y las últimas dos son muy importantes. Incorpora la ecografía a los programas de formación, por un lado, o sea, desde la currícula, y al diagnóstico remoto. Como vemos, la técnica va avanzando, ¿sí? Y van alcanzándose nuevas indicaciones que hace 20 años atrás ni pensábamos, ¿sí? Yo omito en general mi forma de encarar el tema, es una forma distinta. Odio todas las analogías, odio el signo, lo digo entre comillas, ¿eh? Me parece que a este grupo particular que es formado, que es gente capacitada, que se está queriendo especializar, decirles el signo del murciélago o el signo del cocodrilo es una cuestión que no compete. Pero nos formamos con esos signos, los interpretamos, donde pasamos a tratar de tener imágenes con similitudes que podamos recordar para analizar qué es lo que le está pasando al animal. Hoy por hoy esas imágenes quedan en el anecdotario, pero ya no son tan importantes. Pero sepan que muchos libros, sobre todo los de POCUS, Boysen también alude a algunas analogías que hacen más simple recordar la imagen que uno quiere llegar. Pero no está bueno utilizar quizás desde mi visión, estas palabras en, por ejemplo, un informe. Muy bien. ¿Qué equipos podemos utilizar para ecografía pulmonar? Bueno, los que podamos, los que tengamos. La verdad es que justo la ecografía pulmonar es una técnica que, dicen los libros, usualmente necesita equipos muy rudimentarios. Es verdad, porque generalmente era una ecografía de artefactos. Hoy, con el desarrollo de ecógrafos y transductores, con un alto nivel de penetración, con un grado de definición muy adecuado, piensen que estamos diagnosticando. Por eso C2. Estamos diagnosticando consolidaciones, neumonías en cobayos. Entonces, Gaby, fíjate que creo que tenés el micrófono abierto. Es importante tener en cuenta que estas herramientas posibilitan llegar a diagnósticos un poco más adecuados. Pero esencialmente cualquier equipo funciona, ¿sí? Yo particularmente me manejo con el M-Turbo ahora, hasta dentro de unos días, porque me es portátil. Tiene muy pocos botones, sirve, obtengo una buena imagen, tiene Doppler color, pulsado, me sirve para hacer bloqueos y lo puedo llevar en la mochila, ¿sí? Pero cualquier equipo sirve. Es súper importante que antes de hacer una ecografía, antes de prender el equipo, miren al paciente. Porque esto es les digo una obviedad, pero es importante tener en cuenta porque los pacientes con enfermedad respiratoria están al límite. Están al límite en cuanto a que necesitamos un buen monitoreo, a veces necesitamos sedación, manejar la ansiedad. Muchas veces hacemos con oxigenoterapia. Tenemos que pensar qué decúbito va a tolerar este paciente. Fíjense, este paciente tiene una malformación congénita del aparato ioideo, que tenía una dificultad laringea muy, muy importante. Este paciente yo no lo puedo someter para hacer una ecografía pulmonar, estaba totalmente neumónico porque se aspiraba. No lo puedo poner en decúbito lateral, lo voy a poner como el paciente quiere, fíjense en la actitud ortopneica. Y este otro paciente es un perro que ya está recibiendo oxígeno, con una bigotera nasal, y está en 86 de saturación. Ese paciente está al límite. Cualquier sobreexigirlo
ponerlo en decúbito que no es adecuado, va a empeorar la situación. Eso me parece que es importante porque en tórax, sobre todo, tenemos que buscar el confort y la seguridad del paciente. Fíjense este gato que tenía una alteración en la pared abdominal o torácica, no recuerdo adecuadamente, y se solicitó hacer una ecografía. Bueno, vamos a tratar de hacer la ecografía en este posicionamiento, como sea. Diseñamos, esto lo hicimos en el servicio, sobrelevamos el gato, le pusimos una especie de, como las camillas, las colchonetas fenestradas de cardio. Bueno, tratamos de hacer algo similar y desde abajo del transductor tratamos de ver lo que pudimos ver para tratar de diagnosticar esto. De ninguna forma vamos a poder poner el paciente en el posicionamiento que querramos. Sin duda, el pulmón se vincula estrechamente al POCUS, porque surge desde ese camino, surge desde la ecografía de la atención del paciente en el punto donde yo lo necesito. Fíjense, este trabajo es hermoso, si ustedes lo quieren alguna vez leer, se los puedo pasar. Esencialmente lo que hicieron un grupo de personas es probar este equipo, ¿sí?, en la cima del Everest, a 8.000 metros de altura, para saber si funcionaba. Pero la foto es anecdótica, porque lo que hicieron fueron ir utilizando la herramienta para hacer la ecografía focal del pulmón. Su único objetivo era diagnosticar si había un edema pulmonar de altura. Fíjense que este es un andinista, un escalador, este es otro, y acá hay un médico que está viendo cómo coloca la sonda y está viendo la imagen, está haciendo telemedicina. Y eso es algo que también podemos empezar a pensar, sobre todo en pulmón, ¿sí? Así que un poco el POCUS comienza a hacer eso, la atención del paciente en el lugar donde necesita estar, ¿sí? No vamos a hablar de POCUS, quédense tranquilos, este curso excede, pero saber que cuando hacemos pulmón necesitamos utilizar el estetoscopio, porque el estetoscopio les va a ustedes decir, les va a anticipar un poco qué es lo que quieren encontrar. Cuando uno hace ecografía de pulmón, tiene que visualizar al paciente, así como cuando ustedes buscan una masa abdominal y le dicen, sí, hay una organomegalia. Ustedes no ponen directamente el transductor, van a palpar seguramente el abdomen, ¿sí? Bueno, con el pulmón hay que hacer lo mismo, pero la palpación no es efectiva y la auscultación sí. Así que tómense 2 minutos de auscultar al paciente antes de poner el transductor, porque esa maniobra de búsqueda va a ser más efectiva. Y ustedes ya en su cabeza van a pensar qué diferentes estructuras van a querer buscar. Y también les va a servir para estandarizar el protocolo y decir, bueno, yo voy a ir a esta zona y no voy a ir a la otra, porque la clínica del paciente y la sospecha es esta patología en particular. POCUS en general es una herramienta que dura poco, a diferencia de la ecografía convencional que hacemos, que dura un poco más. No reemplaza otro método diagnóstico, pero se puede utilizar en pacientes muy comprometidos. Los anestesiólogos y los emergentólogos usamos mucho alcohol, poco gel en general, no rasuramos, ¿sí? Nos capacitamos muchas veces sin haber sido especialistas en imágenes. El paciente está en cualquier posicionamiento y se hace sin impedir el confort. Estos son como los lineamientos. ¿Qué es el POCUS? ¿Sí? Eso es un poco la idea. Y tener en cuenta que está integrado en la currícula. Voy rápido porque esto es como lo más aburrido, ¿sí? Vamos a empezar a la ultrasonografía pulmonar. La ultrasonografía pulmonar, siempre el libro de Volpicelli, un artículo muy lindo, que habla un poco de la física, habla de eso, del narciso, ¿no? De esta pintura donde él se queda embelesado viendo su reflejo, ¿sí? Es el complejo del narcisista. Y un poco remite a uno de los principales artefactos, ¿sí? Que el pulmón, si está bien aireado, va a reflejar toda su imagen. Lo que nosotros creemos que vamos a ver va a ser un artefacto. Esencialmente, el aire alveolar genera un efecto espejo. Al estar encerrado en una caja semirrígida, que son las costillas, estas tapan parte de la estructura pleural. Entonces, yo voy a ver 2/3 de la estructura pleural. Y a su vez, una de las limitantes es que yo solamente puedo evaluar mediante ultrasonografía una parte superficial del pulmón. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación ultrasonográfica pulmonar, jamás va a poder ser algo completo.
¿sí? Porque ustedes van a evaluar, en el mejor de los casos, una 16ª partes del parénquima pulmonar. Por lo tanto, hay una frase que va a existir cuando hagamos un informe ecográfico, o al menos yo recomiendo colocar siempre, es a la evaluación parcial de la trama pulmonar, del pulmón, del paciente, porque jamás van a evaluarlo en forma completa, a diferencia de otros métodos de diagnóstico como la tomografía o incluso la radiografía, ¿sí? Si no hay patologías, ¿sí? El pulmón se evalúa mediante artefactos, es decir, usualmente las patologías que tengan un acúmulo de líquido van a generar un efecto anatómico, pero si no, en general vamos a hablar de artefactos. A medida que el agua pulmonar aumenta o disminuye la superficie alveolar, porque piensen que el pulmón es un órgano mixto constituido por alvéolos junto a un intersticio, en la medida que o los alvéolos se achiquen o el intersticio se llene de líquido, ahí voy a empezar a ver la anatomía patológica. Solamente las patologías pulmonares en contacto con las pleuras van a ser identificadas. Esa es una gran limitante, ¿sí? Si yo tengo una masa neoplásica que no está en contacto con la pleura, no la voy a ver, por más que sea tremendamente invasivo. Pero si esos 3, 4, 5 milímetros de la superficie pulmonar en contacto con la cavidad torácica no está el tumor, no lo veo. Y hay que pensar que cuando hacemos pulmón, los cambios de decúbito van a afectar, por ejemplo, cuando tenemos aire en el neumotórax o cuando tenemos líquido, ¿sí? Yo en general van a ver que tiendo a tratar de hacer todas las ecografías pulmonares con el paciente en estación, ¿sí? Y un poco a como él quiera. La otra vez hice un perro parado, porque estaba muy mal, no era la forma que estaba más estable, y bueno, y uno se tiene que ajustar a esa situación. En tórax, a veces hay que bajar un poquito el copete y hacer esencialmente lo que el paciente necesita, porque si no, no vamos a llegar a ningún diagnóstico. ¿Para qué sirve? ¿O cuáles son las indicaciones? ¿Sí? ¿Identifica? Sí. ¿Puede diferenciar? Seguro que no, pero puede cuantificar en una forma cualitativa las efusiones, sobre todo las pleurales, ¿sí? También las pericárdicas. Puede localizar masas pulmonares, pleurales, cardíacos o mediastínicas. Puede determinar la presencia del neumotórax y su extensión. Caracterizar las lesiones pulmonares no neoplásicas, ¿sí? Determinar la integridad del diafragma. Ver si hay alteraciones en la pared torácica nos ayuda un montón, y ahí es donde los anestesistas nos gustan mucho, para punción de masas, efusiones, colocación de un tubo torácico y el uso focal de la herramienta. La ecografía o la ultrasonografía pulmonar es parte de una de las patas de la evaluación global del paciente, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. El doctor Hill nos volvió loco con esta forma el doctor Hill y todas las doctoras y todos los doctores de la especialidad, ¿eh? Y justo en pulmón es algo que a veces cuesta. Pero algunas cuestiones podemos empezar a informar de la forma adecuada, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos consolidaciones, forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, estructura, fenómeno posterior, ubicación espacial y compatible con. En los artefactos eso no lo vamos a poder utilizar, pero sí en las consolidaciones. Y volvamos a incorporarlo, porque hace nuestro informe un poco más lindo, descriptivo, ayuda al clínico, a otro doctor a encontrar un poco más información. Y fíjense que una de las cuestiones que el consenso de DEMI del 23 dice que es muy importante, una de las grandes dificultades que observan en medicina humana, es que estandarizar los hallazgos ultrasonográficos pulmonares nos lleva a repensar un diccionario de palabras que podemos utilizar, que tiene que ser desarrollado, ¿sí? Porque tenemos que entender estos signos, ¿sí? Asociados a artefactos, cómo impactan a la hora de poder nosotros decir que este paciente tiene tal patología compatible con tal y cual cosa. Tenemos que tratar de la ecografía pulmonar, tratar de hacer esto, ¿sí?
cuesta al principio, pero hay que tratar de ver al pulmón como si estuviéramos describiendo al riñón, ¿sí? Digo riñón por decir cualquier estructura. Eh, pero tratar de dar esas cuestiones. En algunos hallazgos lo vamos a poder encontrar, podemos aplicar y en otros no. ¿Hasta acá vamos, gente? ¿Estamos bien? ¿Están vivos todavía? Sí. Perfecto. Sí, Buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Es como la presentación, es como les estoy vendiendo, ¿qué hace José? ¿Cómo andás? Les estoy vendiendo un auto y les estoy mostrando todos los beneficios, todas las cosas lindas, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Bárbaro. Seguimos. Fíjense que me tomé el trabajo de hacerles hasta las figuritas, ¿sí? Para que tengamos algunas ideas de algunas imágenes y que les queden, ¿sí? La ecografía pulmonar, les diría que en la mayoría de las veces describimos artefactos, la presencia o la ocurrencia de artefactos. Pero hay algunos artefactos que son propios de una imagen aún siendo normal o patológica, que es la sombra acústica posterior, ¿sí? Nosotros vamos a generar una imagen que usualmente tiene una parte que es verdad y otra parte que puede ser mentira. Esta primera parte que es verdad es la parte como que estuvieron viendo recién con Gaby Oribe, ¿sí? Están viendo estructuras, se pueden ver los intercostales, interno, externo, se ve el serrato ventral, se ve el dorsal ancho, se ven los músculos pectorales, se ve todo. Ahora, a partir de que esa estructura muscular, junto con la fascia endotorácica y la pleura parietal, contacta con la visceral, puede generar una serie de artefactos, ¿sí? Un artefacto es de reverberación, es decir, que esta superficie tan reflectiva genera como que el ecógrafo se vuelve loco, ¿sí? Y empieza a ser un artefacto de reverberación, donde va dando segmentos equidistantes desde la parte inferior hasta el fondo de la pantalla, ¿sí? Yo soy, les pido a los demás docentes si están escuchando, pero ya me conocen, soy a veces poco adecuado para utilizar las palabras, ¿sí? Pero la idea es que les quede un poco el concepto. Esos dos artefactos están presentes siempre. Sombra acústica posterior, con una imagen de dos costillas, usualmente, o tres. Esta es una imagen centrada, adecuada. Si yo quiero buscar algo, no voy a buscar algo que me interesa en esta zona, lo voy a centralizar en el medio de la pantalla, ¿sí? Trabajamos a veces con traductor lineal y otro con microconvexo. Eso va a ser independiente. Fíjense, sombras costales, ¿sí? Una imagen hiperecoica y acá vemos tejido celular subcutáneo, el dorsal ancho, se visualizan los intercostales. Es muy importante que la marca siempre esté hacia craneal. Esta es una imagen que hicimos con Gaby y con Elena hace mucho tiempo. Yo siempre la guardo con mucho cariño y aparte porque me sirvió a mí un poco para entender y es donde mejor se ve que hay algunos artefactos que van desapareciendo a medida que se van al final de la pantalla. Eso es algo que también vamos a tener que ver, que es cierto tipo de característica. Es muy importante, fíjense, esta es una neoplasia pulmonar que sacamos en la facultad. Entonces, cuando yo veo que tengo este caso para dormir, le digo, che, este lo quiero dormir yo. Lo meto, lo duermo, lo meto en el prequirófano y voy como loco con mi equipo, porque tenía una imagen radiológica divina, que se veía muy bien la imagen pulmonar de la neoplasia, y cuando voy a poner el eco no veo nada. Tenía una imagen así, perfecto. Bueno, porque esta imagen, fíjense, la vista parietal y la vista iliar. La vista iliar, ¿sí? Era bien típico de un absceso que no contactaba con la superficie parietal, las pleuras, acá está la pleura visceral y la parietal está pegada a la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, yo no lo veo. La imagen es normal, ¿sí? Y la ecografía es normal. Solamente si el proceso patológico contacta con la línea pleural, lo voy a ver. Si no contacta, no lo voy a hacer. ¿Y qué distancia hay? Que a veces es una limitante. Súper interesante, ya lo estudiaron físicos y aproximadamente 3, 4 milímetros, si no hay un contacto estrecho, no lo vamos a poder visualizar. O sea que es poca el espacio. Lichtenstein
que era el médico francés, da unos consejos, ¿sí? Y este trabajo es del año, creo que 2009, ¿Pregunta? muy viejo, y lo que dice es que necesitamos una unidad simple, ¿sí? Un ecógrafo pequeño, con buena resolución, que se prenda rápido, con un transductor microconvexo de 5 MHz, en general para las personas sirve para todo, que lo pueda desinfectar fácil, que lo pueda transportar. ¿Por qué? Porque utilizaba para POCUS. Consideremos y piensen que si usted busca líquido, vaya a las zonas de clive. Si busca aire, vaya a las zonas superiores, ¿sí? El órgano es grande. Protocolice cómo va a ser. No empiece por cualquier lado. Tenga una sistemática, porque si no se va a perder de cosas, porque no lo vamos a poder evaluar en forma completa. Lo normal es el artefacto que son las líneas A. El pulmón siempre tiene que moverse, siempre. Esa es su principal función. Solamente no se mueve cuando el paciente está en apnea o cuando está muerto o cuando hay un neumotórax, ¿sí? Pero son pocas las situaciones. Y la mayoría de los procesos agudos empiezan acá, por debajo de la línea pleural. Entonces, Lichtenstein dice, bueno, trabaje sobre la línea pleural, porque ese es su punto de inicio. Entonces, esto ya lo vimos, esas son las indicaciones, ¿sí? Para tratar de ver estos problemas, es que utilizamos la ecografía pulmonar. En general, en pulmón, hacemos pocos ajustes. Ustedes pueden hacer todos los ajustes que quieran, ¿eh? Pero yo les digo que la mayoría de las cosas se resuelven con 3 a 4 perillas o botones que uno utilice. El primero es la ganancia, y sobre la ganancia van a trabajar dinámicamente, porque una estructura que van a tener que trabajar es la línea pleural. La línea pleural es la estructura más hiperecoica que tiene que permanecer en su imagen. Segundo es la profundidad. Yo puedo evaluar este riñón a esta profundidad o a esta. A esta está mal, porque no lo veo en forma completa. Y a este tiro el riñón en la parte superior de la imagen. La imagen de interés tiene que estar en el centro de la pantalla. Por lo tanto, nos va a decir que la línea pleural tiene que ubicarse como en esta zona. La frecuencia la vamos a ir ajustando, ¿sí? Para tratar de ver el grado de penetración que vamos a necesitar y cuán homogénea queremos ver la línea pleural. Si mi equipo, por ejemplo, no tiene foco, muchos equipos ahora que hacen autofoco en la parte central. Entonces yo siempre mis órganos de interés o lo que quiero ver lo pongo en el centro de la pantalla. Pero si usted tiene foco, acá en un riñón pondría el foco por debajo del riñón. Bueno, con la línea pleural vamos a hacer lo mismo. Y ahí es un poco la idea. ¿Cómo construimos una imagen? ¿Cómo hacer una imagen digna? Comencemos con un eje longitudinal o largo, que ya vamos a ver bien qué es, pero esencialmente es tratar que con una imagen, con la marca hacia craneal, generemos una imagen, en este caso con un microconvexo, con 2 o 3 sombras costales, ¿sí? Esta imagen es con un lineal, pero acá esquematizo con un microconvexo. La línea pleural tiene que dar aproximadamente a un cuarto, un tercio del total de la imagen, que no quede ni muy arriba ni muy abajo. Y usualmente traten de ver 2 o 3 líneas de estos artefactos que son las líneas A. Si puede disponer de foco, colóquelo por debajo de la línea pleural. Ese es el punto más importante, inicial, hasta que encontremos algo que nos haga quizás cambiar el foco. Si yo encuentro una consolidación o una imagen más grande, voy a poner el foco por debajo de esa estructura, ¿sí? Pero inicialmente el foco tiene que estar a la altura de la línea pleural, ¿sí? Cuando hacemos tórax, lo primero que hacemos es esto. Vemos una imagen, buscamos el pulmón y como loco cambio la ganancia, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de ver la línea pleural adecuadamente. Fíjense, esta imagen está muy blanca, pasada de ganancia, yo tengo que ver buenas sombras costales, bien hiperecoica la línea pleural, ¿sí? Vamos a obtener mayor detalle. ¿Qué transductor podemos utilizar para tórax? El que tengan, pero sepan que quizás algunos transductores los van a dejar con ganas de ver un poco más, ¿sí? El transductor se debe comenzar, algo que yo soy como muy fanático del lineal, porque uso el lineal para hacer bloqueos, porque me gusta, porque veo súper bien, y he cometido grandes errores por iniciar una ecografía torácica solamente con el lineal, porque veo una imagen, me gusta, me quedo,
y es una imagen muy superficial. Mi transductor lineal llega a 6 centímetros de profundidad. Y a veces me entusiasmo y me quedo en esos hallazgos. Con el transductor microconvexo ustedes tienen mayor grado de penetración, van a ver más allá, van a ver la imagen global y después tienen que pasar al microconvexo, al lineal. Entonces, mi recomendación es siempre que comience con el microconvexo, ¿sí? Después hagan un primer escaneo, después pasan al lineal. Si tienen el Phase Array, ¿sí? Si tienen el cardiológico, pueden utilizarlo. No significa que no lo pueden utilizar, pero ciertas cuestiones de la calidad de la imagen van a tener enormes ventajas, como una muy buena penetración, y se van a escabullir por entre las costillas y lo van a poder ver súper bien, pero para ver algunas cuestiones que a veces en órganos o en consolidaciones no se ven tan adecuadamente, ¿sí? En general, nosotros, los que nos gusta hacer tórax, trabajamos con el microconvexo y el lineal, ¿sí? Pero el cardiológico es una alternativa. ¿Qué imágenes vamos a buscar? Bueno, cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Con el microconvexo nos da la posibilidad de ver muy en detalle, esencialmente, la pleura y estructuras subpleurales. Y con el microconvexo vamos a ver estructuras de mayor profundidad, ¿sí? Viéndolas no tan detalladamente. Esto es algo que ustedes ya están interiorizados porque lo han visto en las demás materias. Un trabajo interesante de no hace tanto tiempo que comparó tanto en perros como en gatos esto que yo les dije recién. Bueno, ¿cuánto sirve este tipo de transductores para un edema pulmonar cardiogénico, neumonía o una neoplasia? Y lo que encontró es que sirven los tres, pero la mejor calidad de las imágenes o el mejor grado de diagnóstico o la mejor posibilidad de dar un diagnóstico más preciso, sobre todo con el síndrome cardiogénico, es el transductor lineal y el microconvexo. Pero sepan que pueden utilizar el Phase Array, ¿sí? Los movimientos solamente se los dejo, pues ustedes ya lo saben, ya los manejan. En general, en ecografía pulmonar no podemos hacer demasiados movimientos, ¿sí? Sí, rotación, barrido, deslizado. El balanceo a veces se nos complica, a veces balanceamos un poco o abanicamos si queremos obtener una buena imagen Doppler, que a veces en pulmón es una dificultad, sobre todo si el paciente... A mí usualmente los Doppler de pulmón me salen porque tengo una ventaja, porque yo la mayoría de los animales que a veces les hago Doppler pulmonar, mis pacientes están dormidos, están quietos. Entonces me evito un movimiento que a veces genera un poco de incomodidad. Pero reconozco que el pulmón, el Doppler para un perro que está jadeando, si ya el abdomen es complicado, en el tórax ni les digo. Siempre empezamos con un eje longitudinal o largo. Hay distintas formas de nombrarlo, ¿sí? Pero en general esta es la adecuada. Un eje longitudinal en el que ustedes vean la estructura en el eje más largo del órgano, que es el pulmón, ¿sí? O longitudinal o largo. Siempre comenzamos así. Después giramos hacia dorsal. Cuando encontramos una estructura interesante, algo en un espacio intercostal, giramos hacia dorsal para ver un poco más en detalle ciertas cosas. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, lo de siempre, el bidimensional, el modo M y el Doppler. En general, lo que más utilizamos es el bidimensional. El modo M tuvo un auge, hablo de pulmón, tuvo un auge. Ahora han salido algunas técnicas para ver sobre todo la línea pleural, pero no usamos demasiado. Sí para diafragma, sí para algunas estructuras de la línea pleural. El Doppler color, siempre que podamos, es adecuado, sobre todo en masas mediastínicas o cuando estamos muy cercanos al corazón o para ver la vascularización de ciertas cuestiones a nivel de dentro del tórax. Algo que sí aprendí y que está bueno, que a veces uno tiene, cuando viene más del palo de hacer abdomen o cuello, les gustan mucho las imágenes, ¿sí? Y en pulmón las imágenes no son tan importantes. Lo que son importantes son los videos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver un órgano en movimiento que se va a comportar distinto. Una línea pleural se va a mover. ¿Y cuánto se va a mover? Me lo va a dar el movimiento. Puede aparecer, desaparecer. Entonces, empiecen a evaluar el pulmón, saquen fotos, saquen todas las fotos que quieran, pero van a ver que para poder llegar a un diagnóstico muchas veces llega ahí a un video.
A veces me mandan y me dicen, che, hice un videito de pulmón y te lo mando. Y el video dura 2 segundos. No sirve. El video tiene que durar de 10 a 15 segundos para esencialmente tener 2 o 3 respiraciones y poder tener algo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, ajusten el seteo de su programación de videos un poco más larga. En general yo hago de 10 a 15 segundos porque terminan siendo pesados, ¿sí? Pero está buenísimo porque después llegan a su casa y ahí analizan, ¿sí? Y a veces en tórax uno tiene que llegar, sentarse así como, bueno, a mí me sigue pasando hoy en día, yo soy muy lento para hacer informes, tengo que llegar a mi casa y volver a ver todo y ahí empiezo realmente a hacer el informe. Y con los videos les va a ayudar un montón. ¿Qué es un artefacto? ¿Sí? Un artefacto es una imagen que aparece en la pantalla pero que no corresponde a una estructura real del paciente. O sea, no existe, pero aparece. ¿Sí? Es una distorsión o un error en la imagen causada por la propia técnica. ¿Qué artefactos usualmente están descritos en ecografía pulmonar? El deslizamiento pulmonar, las líneas A y las líneas B. ¿Qué es un signo? Un signo es una imagen o patrón característico observado. Les digo, pongo estas definiciones no porque se las vamos a tomar ni nada por el estilo, solamente porque hay mucha confusión porque no se ha todavía puesto sobre el tapete bien qué significa cada cosa en pulmón, ¿sí? Y un signo es una imagen o un patrón característico que observamos por la presencia de ciertas condiciones o patologías en el pulmón, ¿sí? Por ejemplo, el signo del murciélago, el signo del latido pulmonar o el signo de la cortina abdominal. ¿Qué no es artefacto? O sea que es real. Líquido dentro del pulmón, la efusión pleural, la línea pleural y las consolidaciones. Este tipo de cosas, la efusión pleural y las consolidaciones, son para mí donde más tenemos que empezar a meter el pie para poder empezar a diagnosticar en forma adecuada. Vamos a empezar a describir esta primera parte hasta que hagamos un recreo. Nos va a llevar la puesta a punto de qué son las estructuras básicas, ¿sí? Si lo más importante es la línea pleural, nuestros informes tienen que comenzar con la línea pleural. La línea pleural es la estructura hiperecoica, producto de la unión de la pleura parietal o visceral o solo la parietal. Es la estructura hiperecoica dominante, ¿sí? Todos los problemas comienzan a partir de la línea pleural, entonces lo tengo que garantizar. Fíjense, más o menos acá tengo 3 centímetros, acá tengo la línea pleural puesta acá, estamos con un buen seteo, ¿sí? La línea pleural se mueve porque el pulmón se mueve. Ese movimiento se llama lung sliding o deslizamiento pulmonar, ¿sí? La línea pulmonar también puede moverse. Tiene un segundo movimiento no dominante que es el pulso pulmonar o lung pulse. Es un movimiento más chiquito, ¿sí? Vamos a ver qué significa. La línea pleural puede ser regular o irregular y puede ser continua o discontinua. Y esto es algo que lo vemos esencialmente con qué transductor. ¿Con qué transductor vamos a poder decir si una línea es regular o irregular o continua o discontinua? A ver si están vivos. Con un lineal. Lineal. Con el lineal, con el microconvexo te va a costar ver las estructuras. Vas a poder ver la línea pleural, pero no vas a poder. Y esto es algo que el artículo de Granger, liderado por Boysen, ya lo evalúa y lo pone, ¿sí?, en perros. Dice, empecemos a pasar al lineal, veamos la línea pleural, y la forma de decir es que la línea pleural es homogénea o no homogénea. Y dentro de la no homogénea puede ser que esté fragmentada o irregular. Entonces ya tenemos speech para empezar a decir. Entonces podemos empezar a decir que se evaluó tal zona pulmonar y se encontró una línea pleural no homogénea fragmentada, ¿sí? Fíjense cómo sumamos palabras que ayudan, porque la no homogénea y si es fragmentada nos puede alertar de algún tipo de cosas. Este trabajo de Granger lo que dice es, volvamos al modo M y que quizás nos puede ayudar el modo M, fíjense, este es el modo B y este es el modo M de esta imagen. El modo B y el modo M. Fíjense cómo la irregularidad de la línea pleural, esta línea pleural está irregular y a veces me da dudas para decirlo. Bueno, aplica el modo M y va a ver la línea pleural mucho más en detalle. La va a ver mucho más irregular. O sea, el modo M amplifica esa visualización que estamos viendo. Acá tenemos un modo M
donde vemos la línea pleural casi tan parecido a como la veíamos originalmente. Entonces, quizás el modo M ahora nos sirve para tratar de sacarnos una duda y decir, tengo dudas si es homogénea o no homogénea. Bueno, aplica un modo M que te puede ayudar a esa situación. A ver acá, ¿qué les parece? ¿Qué pueden decir de esta imagen? ¿Está bien Está el hundida. ¿Cómo? Está como hundida la línea pulmonar. Está como hundida la línea pleural. Muy bien. Pleural. ¿Qué más? ¿Qué apareció? Te lo vuelvo a poner. Una En el línea. aire. Una línea. Muy bien. Línea B. ¿Y cuántas líneas ve? Una. Una. Ahí apareció una. Muy bien. A ver si la pesco. Ahí, ven que se empieza a remontar una línea B. Muy bien. La línea pleural, ¿cómo la ven? ¿Regular o irregular? ¿O homogénea o no homogénea? Regular. Sí, para mí está homogénea, está regular. Este efecto que no me acuerdo quién lo dijo, qué doctor dijo que estaba como hundida, a veces sucede cuando uno bascula un poco el transductor, cuando en vez de ponerlo en 90 grados, lo ponemos un poco con la cola levantada o hacia abajo, vemos más panzona con un lineal la línea pleural. Pero es un efecto, es un artefacto, no es que le está pasando nada, ¿sí? Pero lo que podemos decir de esta imagen es que vemos dos espacios intercostales donde evaluamos el deslizamiento pulmonar, el deslizamiento ocurre y hay una línea B asociada. Perfecto. Eso es lo que podemos decir de esta imagen. El deslizamiento pulmonar es algo que a veces los artefactos verticales nos ayudan, ¿sí? Pero muchas veces no ocurren. El artefacto, deslizamiento pulmonar ocurre porque la pleura parietal y la visceral se mueven a distintas velocidades, porque la pleura parietal, aunque no lo crean, tiene un leve movimiento y la visceral, por deslizamiento del pulmón, tiene una diferencia. Entonces, eso ocurre, ¿sí? Fíjense, esta es Amorina, una perra de la doctora Tarragona en la cátedra, y lo que tratamos de hacer es ejemplificar esto, ¿sí? Fíjense, es la misma perra, con el mismo deslizamiento. ¿En cuál de las dos imágenes ven mejor el signo de deslizamiento? ¿En el que está a 90 grados o a 60? Se ve mejor a 60. Se ve mejor a 60. ¿Y por qué será que se ve mejor a 60? ¿Qué se les ocurre? Esta imagen no está buena para mandar a un informe, ¿no? Yo si mando esta imagen me van a decir, mirá, Ceballos hace unas imágenes horribles porque no se ve la línea pleural, no veo la línea B, pero al ustedes subir la cola del transductor o insonar a 60 grados, lo que están haciendo es perder cierta cantidad de ecos que están volviendo al su transductor. Entonces están generando una imagen más pobre, pero hace que la línea pleural se vea, perdón, más granular. Y eso es una de las grandes, para mí, o truquitos o cosas que están buenas saber, es que uno siempre insona a 90 grados. Pero si tiene dudas de deslizamiento, levanten la cola o bájenlo, háganlo a 60 grados y ahí van a ver mucho mejor el signo de deslizamiento pulmonar, que se ve como más granular la línea pleural. ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Ok, buenísimo. Es un consejo tonto, pero que suma, ¿sí? Bueno, el pulmón, ¿deslizan? ¿Cuándo desliza? Sí, siempre desliza si hay ventilación y si la pleura visceral está en contacto con la parietal. ¿Cuándo no desliza? ¿Cuándo no se mueve el pulmón? Cuando hay neumotórax, cuando hay efusión y cuando el espacio pleural está ocupado. Cuando las pleuras están adheridas, típico, por ejemplo, de un perro que viene post de una toracotomía, ¿sí? O tuvo una pleuritis, o tuvo una neumonía muy importante, ¿sí? O empiecen a mirar las pleuras en los Westie, ¿sí? Que a veces tienen algunas patologías asociadas.
cuando hay una consolidación o cuando obviamente el paciente no respira porque está en apnea o está muerto, ¿sí? En ese caso no hay deslizamiento. Pero no todo el pulmón desliza de la misma forma. Y esto es algo que es importante de ver. Si yo quiero empezar a ver si el paciente tiene deslizamiento pulmonar por algún motivo, ¿a qué zona voy a ir? ¿Me voy a ir al mediastino craneal o me voy a la parte posterior del tórax en contacto con el diafragma? ¿Cuál creen? ¿Por qué en esta zona el pulmón desliza más, se mueve más? Más libre, ¿por qué? Está muy bien lo que decís. Claro, claro, porque acá adelante, ¿qué le pasa a este lóbulo pulmonar? ¿Qué lo frena? El esternón. El esternón, pero ¿qué otra estructura? El Corazón. corazón. Esa cosa que está interpuesta ahí limita el movimiento del pulmón. Acá tenemos el diafragma, que es el principal músculo respiratorio. Cuando se contrae, baja la cúpula diafragmática. Esta zona pulmonar desliza más. Entonces, si yo quiero empezar a ver dónde desliza el pulmón, no se frustren y arranquen por acá, sino que arranquen a la zona caudo dorsal del pulmón. Esta zona le vamos a decir caudo dorsal en el lenguaje del Bed Blue de Lisiandro, ¿sí? Pero es una zona interesante porque es la zona donde más desliza el pulmón. Después lo van a tener que ir viendo en todas zonas, ¿sí? Desliza acá, desliza acá, desliza acá, desliza acá, ¿sí? Pero que no le llame la atención que acá va a deslizar poco, ¿sí? Porque tenemos poca capacidad de deslizamiento. Entonces, si yo estoy complicado para ver el deslizamiento, insono a 60 grados. Muy bien, ya lo dijimos. Otra alternativa es posicionar el traductor sobre una costilla. Ahora vamos a ver cómo es eso. Segundo, sobre el espacio intercostal, hago un movimiento de balanceo, o sea, me paro en el espacio intercostal y pivoteo, balanceo para un lado y para el otro. Y así voy haciendo el mismo efecto. Voy perdiendo haces ultrasónicos que están volviendo y veo más granular la pleura, ¿sí? Bajen la frecuencia, cambien la profundidad para hacer más granular la línea pleural y disminuyan la ganancia. Fíjense, quiero que vean el deslizamiento, ¿sí? Porque el transductor está puesto sobre la costilla, o sea, es un lineal, pero la imagen central es la costilla. ¿Vieron? Que no es la típica imagen, uno siempre tiene dos imágenes. Bueno, fíjense cómo se ve el deslizamiento. Se ve súper bien, porque al insonar sobre la costilla veo con mayor detalle cómo se mueve. Dos preguntas tengo para hacerles. ¿Cuánto creen que es el recorrido del deslizamiento pulmonar? O sea, en términos de un espacio intercostal. Es una pregunta que no suma, pero quiero que cualitativamente se den una idea. ¿Cuántos desliza el pulmón en un espacio intercostal? La mitad del espacio o menos. Muy bien, la mitad del espacio. Muy bien. Eso es lo que usualmente tiene que deslizar un paciente cuando ventila, tiene que ir a la mitad del espacio. Si un paciente moviliza una pequeña cantidad, un cuartito, un décimo, un quinto de ese espacio, no está ventilando adecuadamente. Cualitativamente podemos ver la ventilación. ¿Alguien puede hacerme alguna sugerencia sobre la configuración de esta imagen? ¿Les parece que está bien? ¿Lo hubieran hecho distinto? Subirle un poco la ganancia. Muy bien. ¿Para qué? Exactamente. Me quedé como corto, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia más? Que se vea otro espacio, otra costilla. Muy bien, que se ve otra costilla y acá tengo un poco un área que no tengo buen contacto, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien encuentra algo más de la línea pleural? Muy bien. Lucrecia, ¿quién habló? ¿Lucrecia? No. Perfecto. Lucrecia, un área de consolidación. ¿La podrías describir con lo que sepas?
de aproximadamente, podrías decir de aproximadamente un 50% del espacio intercostal. Lo podés medir también, o si no le das una imagen relativa diciendo, yo a veces cuando no lo mido, digo, por ejemplo, es más o menos el 50% de un espacio intercostal. Entonces digo, se visualiza en el, no sé, quinto espacio intercostal una imagen hipoecoica de bordes posteriores irregulares, homogénea, Pleural, anecoica, perdón, ¿sí? perdón que interrumpí, pero también se pierde la línea pleural, ¿no? Porque en Claro, sí, una sí, sí. fragmentación, por ejemplo, no una consolidación o dentro de la ¿Cómo, consolidación, perdón? que yo lo veía más como una fragmentación. O sea, Ya vamos a ver qué es fragmentación. En líneas generales, todo es una consolidación. Ah, ok. Después le vamos a poner títulos. Este signo, seguramente, no sé quién hablaba recién. Leonor. Leonor, este signo podría corresponder a un signo de fragmentación, pero es una consolidación inicial. Es como que el grupo general es una consolidación, ¿sí? Obviamente se pierde la línea pleural, ¿sí? Es hipoecoica y me perdí, es ecogénica. Perdón, es anecoica y homogénea, ¿sí? Y su extensión es aproximadamente un 50% del espacio intercostal. O lo podrías medir en el diámetro, en la parte longitudinal y en la profundidad, ¿sí? Muy bien, perfecto. Este signo de poner el transductor en el medio sobre una costilla se llama signo del murciélago muerto, ¿sí? ¿Entienden cómo es más difícil entender el signo del murciélago muerto que decirles a ustedes, bueno, si yo quiero ver el deslizamiento, pongan el transductor centrado sobre la costilla? Pero bueno, es una forma, en la literatura a veces uno lo encuentra así. Muy bien. Primera cuestión, línea pleural. Líneas A. Las líneas A son productos de la reverberación de la línea pleural, ¿sí? Es una imagen de espejo invertido desde la piel hasta el comienzo de la línea pleural que se va repitiendo ese segmento, ¿sí? En pacientes con sobrepeso tienen menos líneas A. ¿Por qué? Porque es más ancho este espacio, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene más que este, por más que yo le cambie y le dé la misma profundidad. Presentan atenuación, lo que se llama fade, es decir, esta de acá abajo la veo más clara que esta de acá arriba, ¿sí? Porque cada vez que el lazo ultrasónico está yendo y viniendo, está perdiendo, en esa vuelta se están perdiendo respuestas, ¿sí? No está presente en la fusión pleural, en las líneas B coalescentes, consolidaciones o en el espacio pleural. Recién vimos que en esa zona de consolidación, por debajo de eso, no veía líneas A, porque esencialmente pierdo la línea pleural, que se volvía hipocoica. Esta imagen la hicimos con Gaby cuando recién me empezaron a enseñar. Yo estaba obsesionado tratando de ver cómo cambiaba el pulmón si el paciente estaba en diferentes decúbitos, ¿sí? Este es un perro que está en decúbito dorsal, anestesiado, ¿sí? Esta es la parte dorsal del tórax, que está en contacto con la camilla, y esta es la parte superior del tórax, o sea, la parte del esternón. Fíjense, esta zona tiene una línea pleural. ¿Cómo la describirían esta línea pleural y esta imagen? A ver. Hiperecoica. Una línea pleural hiperecoica, muy bien. Homogénea. Presencia de líneas A. Perfecto. Muy bien. ¿Y esta? Líneas B y más circular. De línea A. Acuérdense que siempre empezamos por la línea pleural. Entonces, ¿qué decimos de la línea pleural? Hiperecoica y regular. Regular. Es una línea pleural que podemos decir que es no homogénea, que es continua, pero irregular, ¿sí? Y podemos asumir que estos son todas líneas B, ¿sí? Podríamos asumir. Y que no vemos, ¿qué cosa?
que no vemos líneas A. Muy bien. Perfecto. ¿Qué son las líneas B? Hola, Las yo líneas B, tenía una pregunta. sí, ¿Las líneas A deben tener la misma distancia para que se considere normal? sí. Las líneas A, Y, si ocurren, tienen que tener la misma distancia. y también decía que se puede dar en neumotórax. Sí. ¿Incrementa el número de líneas A o cómo No, diferenciaríamos? no incrementa el neumotórax, no incrementa. Ya lo vamos a ver neumotórax, te pido un cachito de paciencia, pero no incrementa el número. El número no tiene relevancia, porque el número va a ser producto de la profundidad que yo le dé al trabajo, al equipo, y Ya, del grado de sobrepeso del paciente. ya, gracias. De nada. Y ya vamos a ver cómo están en el neumotórax. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. No, En ese caso que mostrás ahí las dos imágenes Sí. por el decúbito, ¿por qué se da tanta diferencia entre dos? Gracias, José. Porque estas zonas pulmonares están sufriendo de atelectasia compresiva por el efecto del posicionamiento del perro. Esto pasa siempre en las anestesias. Las zonas pulmonares dorsales sufren de atelectasia pasiva por el efecto de relajación del diafragma y porque el mismo peso del pulmón hace que esas zonas se muevan peor. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo vemos siempre. Son las primeras zonas donde existen las atelectasias por decúbito. Líneas B se las llamó de distintas formas, ¿sí? Land rockets, artefactos de cola de cometa, ride down, no importa. Son líneas B. Hoy el consenso dice, llamemos a estas cosas líneas B. ¿Qué son? Es un artefacto vertical, que pueden ser ecogénicos o hiperecoicos, que se originan de la línea pleural. Llegan hasta el final de la pantalla, no sufren de atenuación y cuando son pocas, borran las líneas A y se mueven en sincronía con el deslizamiento pulmonar. Entonces, nos sirve muchas veces para ver. ¿Cuál es el origen? No se sabe, pero ocurren por el incremento del contenido de agua pulmonar extravascular. Y esto es un concepto interesante, porque nos está diciendo un poco que si hay muchas líneas B, hay o mucha agua pulmonar o mucha disminución del volumen de los alvéolos, porque se pueden dar por esos dos motivos. Entonces, siempre que ustedes estén pensando en que hay muchas líneas B, perdón, tienen que pensar, bueno, ¿hay mucha agua en el pulmón o hay poco aire en el pulmón? ¿Sí? ¿Se entiende? Esas como las dos miradas o las dos apreciaciones que tienen que hacer para empezar a diagnosticar. Una línea B, fíjense qué lindo me quedó la animación. La línea B se mueve, ¿sí? La línea B llega hasta el final de la pantalla, pero han salido ahora otras, no salieron ahora, se le pusieron nombre a otros artefactos que vemos, ¿sí? Y que los vemos esencialmente ahora que tenemos transductores lineales muy, muy buenos, que son las líneas Z, las E y las I. Las líneas E son las que clásicamente veíamos cuando hay un enfisema subcutáneo. Cuando tenemos un perro mordido en el cuello, ¿sí? O un perro con alguna mordedura, vemos líneas que son como las B, pero que arrancan. ¿Qué estás comiendo de rico, Luciana? Ay, Que son... perdón. No, Un alfajor. No había visto perdón. Qué envidia. Esas líneas C arrancan desde arriba, ¿sí? Las líneas Z no se mueven, no llegan hasta el final y son cortas y se dan en animales sanos y se cree que son productos de la propia estructura del pulmón, ¿sí? Como esas líneas B o de Kerley, me parece que se llamaban, que son parte del intersticio pulmonar. Las líneas I, se las llama por incompletas, son como crías de líneas B. Son pequeñitas, se están originando. Y ahora las empezamos a ver. A mí me pasa que, por el efecto de la anestesia, a veces empiezo a encontrar pequeñas líneas I que se mueven, que no llegan hasta el final, y son líneas I que con el paso del tiempo se transforman en líneas B, ¿sí? Al día de la fecha, solamente reportamos las líneas B.
Pero si ustedes hacen una ecografía y encuentran líneas Z y línea C, van a primero hablar de la línea pleural. Después van a hablar, primero se habla de la línea pleural, después de la línea A, después de los artefactos verticales y después del espacio pleural. Entonces van a poder quizás decir, se encuentra 2 líneas B por espacio intercostal y se ven líneas, no sé, Z en un número tanto, ¿sí? No suma demasiado las líneas Z, las líneas sí ténganlas en cuenta como que son inicios de líneas B, ¿sí? Fíjense, una línea B, varias líneas B, acá, ¿qué se ve por debajo? En esta que estoy mostrando con el cursor. Línea A. La línea A. Entonces, ¿qué podemos decir que estas líneas B? En la imagen del medio hay líneas B que borran en las líneas A. Muy bien. ¿Y acá? ¿Cuántas líneas B hay? Muchísimo. Muchísimas. Entonces, acá no veo las líneas B, y esto es lo que se llama un pulmón blanco, ¿sí? O un signo de cortina de líneas B, y veo un montón. Acá hay una, acá hay varias, y acá hay muchas, ¿sí? Mayor a 3 líneas B es anormal. Hasta 1, 2 líneas B es normal. Mayor a 3 o mayor o igual a 3 es patológico. Algo pasa, ¿sí? ¿Alguien puede dar un poco más de datos de qué hay acá arriba? Yo sé que la imagen es chiquita, pero se ve. A ver los que tengan buena visión. Sí, en realidad yo creo que más que nada son irregularidades de la línea pleural, porque es una línea pleural no homogénea. Pero algo más se ve. Parecería que las pleuras están separadas Sí, separadas ¿por qué, Gabriela? por el líquido o la efusión. Hay una pequeña, una mínima cantidad de fusión pleural. Muy bien, muy pequeña, ¿sí? Que a veces sucede cuando hay procesos pulmonares o neumogénicos. No se dan las efusiones o sea, usualmente se da más que nada en problemas respiratorios, de origen respiratorio o neumogénico. Muy bien. Solamente un algoritmo para que se acuerden qué puede suceder si hay un aumento en líneas B. Lo que se llama, lo que Lisiandro dice, patrón de líneas B húmedas, por neumonías por aspiración, neumonía, síndrome respiratorio, sobrehidratación, falla cardíaca congestiva, edema pulmonar no cardiogénico o hemorragia. Ahora, hay un aumento en las líneas B que se llaman secas. ¿Por qué? Porque disminuye la aireación, esencialmente atelectasias. O puede haber aumento de las células, inflamación, fibrosis o neoplasia. Solamente para que lo tengan en la cabeza las posibles causas, ¿sí? Hasta acá vamos. Después vamos a empezar a ponerle nombre a los síndromes, ¿eh? Pero les estoy presentando los artefactos y las cosas. ¿Qué es esto? Lo que se llaman usualmente consolidaciones. Las consolidaciones no es un artefacto, sino una visualización ultrasonográfica verdadera del tejido pulmonar. Esto es un parénquima pulmonar que se llenó de líquido o perdió alveolos. El pulmón se ve como un tejido. Las consolidaciones deben ser descritas desde 3 miradas. Desde el borde superficial, de la estructura y del borde posterior. El borde superficial es el que contacta con la línea pleural. La estructura del tejido, vamos a poder decir si es hipoecogénica o anecoica. Y el borde posterior es como la cola de esa estructura. Y nos puede dar un montón de datos, ¿sí? Entonces, uno puede describir esta consolidación sin poner el nombre de qué tipo de signo es con estas cuestiones. ¿Se entiende hasta acá? A su vez, estas consolidaciones son parciales en este caso o translobar cuando afectan a todo el lóbulo pulmonar, ¿sí? Ya vamos a ver un detalle, ¿sí? Una consolidación, ¿sí? Estas pueden ser hipoecoicas, el límite proximal puede ser regular, ¿sí? Puede tener una estructura similar al hígado,
en una parte, puede o no afectar la pérdida de volumen, puede tener ausencia o disminución de líneas A, puede tener líneas B asociadas y a veces puede haber una efusión leve a moderada, ¿sí? Fíjense esta. Mírenla otra vez y ahora ya les doy un poco más de datos. Este es un bulldog francés que salió de una cirugía de fractura de codo, ¿sí? Y en la evaluación posterior, el doctor Otero le está haciendo una ecografía rutinaria del tórax, porque a veces miramos en estos perros y encuentra que en los lóbulos apicales, más que nada en el derecho, encuentra esta imagen, ¿sí? ¿La pueden describir? A ver, ¿qué me dicen? Y sí, un área con... Sí, muy bien. ¿Y tiene algún movimiento? El Sliding Eye, muy bien. Pero esa imagen se mueve. Se mueve con el sliding. Se mueve con el sliding, pero también se mueve antes. Fíjense. ¿Y se mueve? ¿Eso quiere decir que corresponde al pulmón? Eh, sí, pero yo quiero... Ahí se movió por el sliding, pero antes está... Perdón. Está haciendo esto, taca, 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 se mueve, taca, 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 se mueve. ¿Ven que tiene esa imagen tiene dos movimientos? ¿Eso es pulso? ¿Está asociado al pulso? Exactamente, eso es el pulso. Entonces, esa zona pulmonar se está moviendo por el pulso. Entonces, también es una característica de algunas consolidaciones, ¿sí? Que tienen lo que se llama latido pulmonar. Latido pulmonar puede estar dado en la línea pleural, en las líneas B o en pequeñas consolidaciones o en grandes consolidaciones. Y muchas veces se dan cuando hay procesos de consolidación pulmonar. No nos va a servir para saber cuál es la causa. O sea, este perro sale de una anestesia. ¿Cuáles son los posibles? O sea, esta es la imagen. Tiene un área de consolidación, que si quieren le ponemos el signo de fragmentación. Es hipoecoica. Hipoecoica. Es un poquito, fíjense, es irregular. Es una ecoestructura heterogénea, no es tan homogénea. Tiene un refuerzo posterior. Son imágenes reales, a veces no me salen tan lindas. Tiene un refuerzo posterior, es un borde irregular. Si es un perro que sale de la anestesia, ¿compatible con qué cosas? Si es un bulldog francés, ¿qué cosas pueden ser compatibles con este signo de consolidación? Puede ser una telectasia agresiva. Una broncoaspiración. No sé si una broncoaspiración, pero sí puede ser una consolidación, puede ser una neumonía. Generalmente las broncoaspiraciones se ven como más, si son muy extensas, como una irregularidad más global de la línea pleural. Pero sí puede ser, primero, una neumonía previa, porque son pacientes que pueden estar neumónicos previamente. Segundo, un área de consolidación, ¿sí? Son como los dos diagnósticos diferenciales más probables, ¿sí? ¿Qué es exacto? No lo sé. No lo voy a poder diagnosticar. Voy a poder describir la imagen. ¿Cuál sería la idea? Bueno, hacer un chequeo del paciente, ver si el paciente estuvo febril en algún momento, si tiene antecedentes de regurgitación, si tiene posibilidad de haber estado aspirado, y hacer un chequeo en 48, 72, 96 horas para ver si eso sigue estando o avanza. Esto es lo que decían hace un ratito.
el signo de fragmentación, signo tisular, signo nodular o signo de cuña. Son todas formas de describir consolidaciones. El signo de fragmentación, ¿sí? Yo les voy a presentar todo y después vamos a empezar a diagnosticar. El signo de fragmentación tiene una forma irregular, ¿sí? El borde distal es hiperecoico con líneas B asociadas. Puede tener broncogramas aéreos, estáticos o dinámicos. Los broncogramas van a ser estas estructuras dentro de la estructura ecogénica o anecoica, que son como usualmente circulitos. Los broncogramas son... ¿De qué estructura anatómica vienen los broncogramas? A ver. La palabra medio que lo dice, pero... Bronquiolos, bronquios. Bronquios. Exactamente. De bronquiolos que están o llenos de líquido o llenos de aire. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. El signo tisular es parecido al anterior, pero tiene bordes regulares. Es más una estructura tisular. Tiene broncogramas estáticos, es decir, circulitos donde no se ve un material hiperecoico, que es el aire. El aire se ve hiperecoico. Si veo el circulito solo, es broncogramas estáticos, sin aire. Es peor siempre tener un broncograma estático que un dinámico, porque el dinámico significa que algo de aire está pasando por el bronquiolo, ¿sí? Por ejemplo, en atelectasias. Los signos de fragmentación se pueden dar en una neumonía, una contusión, inflamación o hemorragia. El signo nodular es un signo donde la imagen es usualmente redondeada o ovalada, no tiene broncogramas, sí tiene un refuerzo posterior, ¿sí? Y usualmente no tiene líneas B asociadas. Por ejemplo, neoplasias, metástasis, abscesos, enfermedades granulomatosas y micóticas. Y el signo de la cuña es también de borde triangular, puede tener una zona central hipoecoica, puede tener líneas B asociadas, ¿sí? Y usualmente se dan el infarto y el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, esos son como los patrones o el signo de una consolidación. Y uno tiene que decir, bueno, encuentro una consolidación, ¿sí? Con signo de fragmentación. Pero uno no puede decir, esto es un signo de fragmentación. No, es una consolidación con el signo de fragmentación. Esto es una consolidación con un signo tisular. Esto es una consolidación con un signo nodular. Y esto es una consolidación con un signo de cuña, ¿sí? Le digo, porque a veces uno en los informes lee, sí, se encontró un signo tisular. No, ¿qué es un signo tisular? Es una característica de las consolidaciones. Estamos aprendiendo en este camino de informar, ¿eh? Y el camino lo hacemos entre todos. A ver, ¿qué les parece? Una consolidación con broncogramas aéreos y dinámicos, Muy bien, con signo de fragmentación. perfecto. Pero acá se ve un dinámico. ¿Ven que ahí se está moviendo? Este es un chanchito que se le hizo un modelo de distrés respiratorio, lo mismo que le podía pasar a un perro que se cae en una pileta, que sufre parte de ahogamiento, ¿sí? Donde vemos zonas pulmonares. Es una zona ecogénica con presencia de múltiples broncogramas aéreos estáticos y dinámicos. Este pulmón tiene chances porque tiene los dinámicos, ¿sí? Tiene latido pulmonar también, ¿sí? Eso es importante como describirlo. Y ven que el paciente ventila y esto no vuelve a la normalidad, lo corre, ¿sí? Porque esa área de consolidación es bastante extensa. Muy bien. Los broncogramas aéreos pueden estar, a veces se ven perfectos, ¿sí? Cuando vemos las paredes del bronquio, ¿sí? Está bueno porque uno puede ver la pared posterior e inferior. Estos son broncogramas aéreos estáticos y estos son broncogramas aéreos dinámicos, ¿sí?
¿Hasta acá vamos, más o menos, comprendiendo un poco el lenguaje? Sí. Perfecto. Sí, sí. No sonaste muy convencida, Luciana. Sí, no pasa nada. Miren, les muestro un gatito que tuve que dormir hace un tiempo con el grupo Acro, liderado por el doctor Diego Miseli, una bestia de la endocrinología argentina. Tuve el placer de haber sido su docente cuando era un joven estudiante. Me llama para dormir gatos con hiperadreno, ¿sí? Gatos acromegálicos. Un felino de 6 años, fíjense, esta es mi manito, ¿sí? Que no me había cortado las uñas, acá me estoy dando cuenta. Y fíjense la mano del gato, ¿sí? Con una sospecha de un adenoma hipofisiario, ¿sí? Un adenoma bastante importante, pero yo siempre trato de meter el eco en el pulmón y vemos que hay alguna imagen de un lado un poco más extraña. Vemos del otro hemitórax que aparece algo mucho más extraño. Fíjense, 6 centímetros de profundidad, ¿sí? Bueno, estos gatos entraban al tomógrafo, ¿sí? ¿Cómo describirían esta imagen o esta otra en función de la ecoestructura, de la consolidación? Sí. O sea, más heterogénea en su estructura. Tendríamos que haberle tirado el Doppler para ver cómo nos da. Pero ven que la consolidación ya podemos describirla más parecido a como describimos ciertas cosas. Entonces, encontramos una consolidación de tanto por tanto. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4 espacios intercostales con al menos 6 centímetros de profundidad, de contornos irregulares, ecoestructura heterogénea, ¿sí? Con refuerzo posterior, ¿sí? Este refuerzo posterior son zonas pulmonares que todavía están tratando de ser ventiladas, que el tumor las está comprimiendo. Fíjense que acá también se ve heterogéneo. Y cuando repasamos la tomo, ahí aparecieron, ¿sí? Todas esas estructuras grandes, lindas, ¿sí? Pobre gato. Y acá, ¿qué ven en esta radiografía? En estas radiografías. ¿Nadie hace rayos? Bueno, yo tampoco hago rayos, pero ¿qué Pero ven? está ¿Acá hay a la algo malo? izquierda. ¿Eh? No. Mejor no te escucho. No, yo tampoco hago rayos, ¿eh? Pero a mí me mandan esta placa y digo, acá hay algo Ah, raro, claro, del porque hemitórax izquierdo quería decir que había algo claro, el raro. emitor y en la parte Ya. craneal, ¿sí? En la parte del mediastino. Hay algo acá que está. No sé qué hay, pero algo hay, ¿sí? Y acá lo mismo. Entonces, tenemos esto. Este es un gatito que me derivó la doctora Gaby Celarrayán hace un tiempo. Yo por algún motivo me empecé a convertir en que me mandan para hacer gatitos con masas y fusiones. Yo creo que no porque soy buen ecografista, sino porque soy buen anestesista. Y encuentra, me dice, mira Martín, este gato tiene tal sintomatología y hay que hacer una eco y si podemos tomar una muestra, ¿sí? Y fíjense, vemos esa imagen que de nuevo abarca varios espacios intercostales, está en relación al mediastino craneal, fíjense acá, fíjense lo poco, esto que aparece acá es porque estoy punzando, ¿eh? Ven que acá en el medio estrella, van a ver que de acá ahí yo con la aguja estoy tratando de tomar una muestra, hice una punción, ¿sí? Esta es la imagen de la estructura. Acá tenemos parte del pulmón, parte del corazón. Esto es el mediastino caudal.
Esto es el hígado que está ingresando. ¿Qué son estas estructuras tubulares dentro de esta imagen que es una consolidación, ¿sí? ¿Son broncogramas aéreos dinámicos? Son broncogramas aéreos. Muy bien. Miren qué lindos que se ven. Se ven divinos. Es una área de consolidación total de esas zonas pulmonares, ¿sí? Los lóbulos apicales, totalmente con pérdidas de la aireación, porque los veo totalmente hepatizados, con aire dentro de los alvéolos, de los broncogramas, pero no veo nada más, ¿sí? Y yo hice la citología y me dio material granulomatoso crónico, micosis o tomé mal la muestra y la contaminé, ¿sí? Eso un poco fue el diagnóstico. El latido pulmonar es la oscilación rítmica, falta poquito y ya hacemos un descanso, ¿eh? Y la pleura que se produce en forma simultánea, es lo que dijimos, ¿sí? Nos dice que la pleura parietal está en contacto con la visceral. Puede latir una línea B, fíjense, es un gatito, Timmy, muy chiquitito, que lo vamos a ver en un ratito por otra cosa. Pero ven que la línea pleural puede latir, perdón, la línea B también puede tener latido pulmonar, ¿sí? Fíjense cuánto desliza, ¿sí? Puede haber más zonas. Este es el mismo gato, con una zona más irregular. Acá tenemos el corazón, acá tenemos el hígado. Fíjense, tenemos dos espacios intercostales. Esta es una ventana que se llama pericardio diafragmática, y la vamos a ver en un ratito. Súper útil en los gatos y en los perros para encontrar pequeñas cantidades de líquido. El mismo gato, desde la otra visualización, vemos zonas hipoecoicas con línea pleural irregular. Este gato, acá estas zonas ven que las vemos normales, pero las posteriores están patológicas, a consecuencia de este paciente había tenido un piotórax, del cual tuvimos que hacer una lobectomía y quedó en forma residual estas irregularidades de la línea pleural y estas consolidaciones. El signo de la cortina se los describo. No me interesa demasiado que lo veamos porque es un signo más que nada para el diagnóstico del neumotórax, un poco controversial y difícil de ver, pero el signo de la cortina lo que dice es un poco cómo se tiene que mover el pulmón, ¿sí? Y los recesos diafragmáticos en función del contenido abdominal. Fíjense que cuando el paciente ventila, el pulmón se mueve hacia atrás y el abdomen, en forma secundaria, lo hace hacia adelante, ¿sí? Ese es el signo de la cortina normal. El patológico es este que vimos, donde el pulmón, cuando el pulmón ventila, el abdomen se va hacia adentro, ¿sí? Eso es un signo de la cortina asincrónico, ¿sí? No tiene demasiado sentido, yo no me propongo que se vuelvan locos con esto porque me interesa más que nada el diagnóstico clínico. Llegamos hasta acá, que es más o menos la mitad. La segunda mitad es netamente de diagnóstico. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá? Yo quería, perdón, lo de recién del neumotórax, que es algo que me recuesta, dijiste que se iba como para adelante la parte abdominal en el segundo Sí, video. sí. ¿Ves que cuando desliza el pulmón hacia atrás, esta es la parte que desliza? El vaso, que es esta estructura, se está yendo hacia adelante. ¿Ves que hace ese movimiento sincrónico? Sí, sí. Ok. A diferencia de este otro, ves que desliza el pulmón, empuja el abdomen y después el abdomen se va hacia adelante. Esto es un signo de cortina normal y esto es un signo de cortina anormal. Esto es típico de neumotórax. A mí lo que ¿Sería me ahí pasa... ¿Cómo? una respiración paradojal cuando hay traumatismos, tal vez? No, esto está descrito para el neumotórax. Ah, Entiendo lo que me decís de lo paradojal, pero es más clínico. ya. ¿Alguna otra duda? ¿Este libro lo tienen? No. No, no.
Bueno, por ahí si se portan bien, lo reciben de regalo. ¿Sí? Es muy lindo, ¿eh? Tiene una visión de lo que les guste pulmón totalmente distinto, súper ameno. ¿Sí? No sé, por ahí les llega. Nos vamos portando re bien. Bueno, por eso, por ahí les digo, hasta acá vamos bien, falta la otra mitad. Parece Navidad, Papá Noel y los chicos. Por ahí, viste que a mí me ofrece siempre ser Papá Noel para fin de año. Por ahí, Me sobró un por ahí, alfajor, te lo mando si querés. sí, por ahí es más para una caja Vengo. de 6. Bueno, Me Pero ganaste vos en decirlo, estaba buscando para mutearla. Me no, ganaste. no pasa nada. Mi duda era saber qué estaba viendo. Como buen gordito que soy, quería saber qué comía. Bueno, chicos, ¿les parece? Hacemos no más de 15 minutos, porque tengo un montón para darles, ¿eh? Hacemos 15 minutos y seguimos. ¿Les parece? Listo. Listo. Entonces, 4 menos cuarto arrancamos.